Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a hablar de un tema que, por desgracia, puede que dentro de muy poco esté de rabiosa actualidad. Y ese tema es Transnistria. Empezamos. La autoproclamada República de Transnistria, que tiene otro nombre mucho más largo, pero la vamos a llamar así en este vídeo para no liarnos, es un país que no reconoce a nadie, ¿vale? Esto va a sonar mucho en la historia, porque no lo reconoce ni Rusia, pero es un país que básicamente lo constituye una población étnica rusa. En todas las ex repúblicas soviéticas hay un tanto por ciento considerable de población rusa, es decir, gente que habla ruso y, bueno, lo que en definitiva son rusos étnicos. Entonces, cuando se acabó la Unión Soviética, pues en Moldavia hubo una serie de problemas que llevaron a la división del país de facto, no de forma oficial, porque Moldavia reconoce ese territorio como propio y nadie, ni siquiera Rusia, reconoce a Transnistria, que por cierto yo pensaba que se decía Transnistria, y decía yo, claro, digo, tú lo estás diciendo mal, ¿no? No lo estaba diciendo mal, lo estaba diciendo mal yo. Transnistria, así es como se llama este país, y ha sido independiente de facto durante 30 años. Si queréis saber más, en cualquier caso, sobre la historia y, bueno, un poco lo que es la idiosincrasia y las características del país, tenéis un vídeo que habla precisamente de esto en el canal Una efeméride con historia. El canal se llama Una efeméride con historia. Entonces nosotros lo que vamos a tocar es el tema geopolítico, las claves geopolíticas que envuelven a Transnistria. ¿Por qué es tan importante y por qué es un maldito polvorín? Pues hay un detalle que marca la diferencia, y es que este país, dentro de las fronteras de Moldavia, hace frontera con Ucrania. En Ucrania ya sabemos lo que está pasando, y también sabemos que el ejército ruso no solo está avanzando en el Donbass, sino que también está avanzando por el sur del país y tiene un objetivo, que es capturar la ciudad de Odessa. Esto está por ver, que lo vayan a conseguir o no, a ver cuánta fuerza demuestran tener ahora que está todo el ejército ruso o todos los efectivos que tienen en Ucrania concentrados en una misma zona, a ver qué fuerza de empuje tienen en esta ocasión, en esta segunda fase de la denominada por Rusia Operación Militar Especial en Ucrania. El caso de Transnistria es muy importante porque allí hay un arsenal bastante nutrido de armas de la Guerra Fría. Entonces esto también es un factor interesante, pero además también está el hecho de que hay unos entre 1.500 y 3.000 soldados rusos que están allí. Claro, ahora mismo estos soldados, bueno, llevan 30 años, bueno, no son los mismos, han ido cambiando, ¿no? Pero esta cantidad de soldados lleva 30 años allí y ahora mismo están aislados. Hemos ido teniendo las noticias últimamente, ¿no?, de que a lo largo de los distintos días se han ido produciendo una serie de sabotajes / atentados en esta autoproclamada República de Transnistria, que tan tranquila era hasta ahora. Entonces estos sabotajes o atentados, llamadlo como queráis, han desestabilizado un poco la situación allí. Claro, desde Transnistria están dejando caer que esto ha podido hacerlo Ucrania. En cualquier caso, no está claro quién ha sido, porque ambas partes tienen sus propios intereses en esta región. Por una parte, Ucrania puede querer quitarse de encima a estos 3.000 soldados rusos que de facto están embolsados, por así decirlo. Moldavia no es un país que esté a favor de Rusia, sí que se ha mantenido bastante neutral, pero no tiene en cualquier caso capacidad de intervenir en Transnistria. El ejército moldavo es de los peor equipados de Europa, son unos 30.000 soldados, el ejército moldavo no está en condiciones de combatir. O sea, si el ejército ucraniano estaba mal antes de empezar la guerra, el ejército moldavo estaba peor. Y sigue estando peor, vaya, su situación no ha cambiado en absoluto. Entonces, en cualquier caso, puede ser interesante para Ucrania que de cualquiera de las formas se arrastre a Moldavia a este conflicto por el temor a una posible invasión rusa,
Pero además el interés de Ucrania o de Occidente en general sería quitarse de encima Transnistria, porque están estos entre 1.500 y 3.000 soldados rusos de facto embolsados, hay un arsenal de armas también. Este punto es bastante estratégico dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe porque no es una posición geográficamente estratégica, pero sí es un punto que ahora ha ganado relevancia con el conflicto de Ucrania. El caso de Transnistria, en términos políticos, es igual que el del Donbass y que el de Georgia. Lo que pasa es que todo esto se ha ido desarrollando a distintas velocidades. Por ejemplo, el caso de Georgia es regreso al futuro, porque todo lo que estamos viendo ahora ya ha pasado en Georgia. Cuando en 2008 se dijo en una cumbre de la OTAN que Ucrania y Georgia entrarían en un futuro, en ese momento Rusia dijo no. Y en el caso de Georgia no solo dijo no, es decir, Georgia dijo quiero entrar en la OTAN y ya antes de que estuviera terminando la frase ya estaban las tropas rusas a las puertas de la capital de este país. Esto dio lugar al nacimiento de dos autoproclamadas repúblicas, que fueron la de Osetia del Sur y Abjasia. Estas son repúblicas que no reconoce nadie tampoco, pero que están dentro de las fronteras oficiales de Georgia. Y así ha sido durante todo este tiempo. Esto es lo mismo que en Transnistria y en el Donbass. ¿Qué pasa en el Donbass? Que hay una población mayoritariamente rusa étnica. La gente de allí se considera directamente rusos y además hacen frontera con Rusia. Vemos cómo ahora mismo, bueno, se nos hace difícil verlo ahora porque con el tema de actualidad y tal, o sea, ya hemos visto cómo Rusia reconocía las repúblicas del Donbass, la autoproclamada República de Donetsk y de Lugansk. Pero esto hasta ahora y durante 8 años no ha sido así. Rusia ha reconocido ahora la independencia de estas repúblicas, pero en 2014, cuando todo esto sucedió en el este de Ucrania, ¿no? Cuando todo empezó allí, Rusia no las reconocía como independientes, las reconocía como parte de Ucrania y además diciendo que bueno, que aquello tenía que zanjarse con una especie de régimen de autonomía, ¿no? Que luego al final eso no se hizo porque también hubiera sido toda una revolución en el resto de Ucrania, porque quizá hubiera habido que federalizar Ucrania, en fin, distintas movidas que no vienen al caso, pero que eran la posición de Rusia en este aspecto. Ahora mismo vemos como en Transnistria tenemos más de lo mismo, porque al final es un lugar con una población rusa, son básicamente rusos los que hay allí, y se ha ido, bueno, se ha autogestionado hasta ahora. De hecho, el gas, fijaos si al final el enclave realmente es minúsculo, porque el gas que llega a Transnistria es ruso y ni siquiera se lo cobran. Es decir, Gazprom envía el gas para allá, pero es gratis. O sea que realmente en términos económicos este lugar es minúsculo. Ahora mismo esta es la situación. ¿Por qué querríamos pensar que Rusia quiere este lugar? Bueno, pues igual que por parte de Ucrania se pretende un poco quitarse de encima este posible problema, este grano en el culo. Si lo neutralizan a tiempo, entonces sería quitarse un peso de encima antes de que fuese a tener consecuencias negativas para ellos. En el caso de Rusia, si tú vas avanzando por el sur y haces un corredor terrestre, ya no solo conecta Crimea con el resto de Rusia, sino que tú te quedas con la costa de Ucrania, tú llegas de forma natural a Transnistria, y en Transnistria puedes aprovechar para unirla al resto de Rusia o de las autoproclamadas repúblicas que se vayan constituyendo. Esto está por ver, y además tienes un frente más desde el que puedes atacar a Ucrania. Por tanto, las dos partes tienen intereses y cualquiera de las dos podría haber estado detrás de estos sabotajes que se han producido recientemente. Ahora bien, ¿qué está pasando ahora mismo en Transnistria sobre el terreno? Bueno, pues hemos visto que se han producido una serie de sabotajes o de ataques terroristas, si queréis llamarlo así, y esto ha provocado que el gobierno de Transnistria haya declarado un nivel rojo de alerta antiterrorista. Esto a su vez ha hecho que el espacio aéreo de Moldavia ahora mismo no es que esté cerrado como tal, pero no se usa. Aquí lo estamos viendo en esta foto. Tú imagínate que otro de estos sabotajes o de ataques se produce contra un avión y lo tiran. Sería una catástrofe. Entonces ahora mismo esta zona, pues en fin, como la gente se está oliendo la tostada de lo que puede pasar, Moldavia es como si no tuviera espacio aéreo ahora mismo.
Y bueno, esta serie de sabotajes también ha traído consigo no solo esa pérdida de facto del espacio aéreo de Moldavia, sino que junto con esa elevación del nivel de alerta antiterrorista se han instalado puestos de control a las entradas y salidas de la capital de la autoproclamada República de Transnistria, que sería Tiraspol. En términos internacionales, Rusia está en permanente contacto con Transnistria, que por ahora descarta pedir apoyo militar a Rusia. Por otra parte, un miembro del gobierno de Ucrania declaraba, dirigiéndose a Moldavia, que solo tenían que decirlo si querían que Ucrania interviniese en Transnistria. De este modo, digamos que se estaría recuperando este enclave por la fuerza, cosa que Moldavia rechazó, diciendo que la solución a este conflicto debía ser política y nunca militar. Por su parte, los civiles, vista la situación que hay en Ucrania ahora mismo, esta escalada en Transnistria ha servido para que se produzca un éxodo masivo de ciudadanos de Transnistria hacia otras partes. Lo que parece por ahora es que es posible que la guerra se extienda a Moldavia dentro de sus fronteras oficiales, quién sabe si más allá, y desde luego parece que Transnistria en los próximos días o semanas, no le daría más, es posible que empiece a tomar un papel de primera línea puede que esté en boca de todos dentro de una semana. Así que yo os dejo este vídeo, espero que os haya gustado y os haya aclarado la cuestión geopolítica en torno a Transnistria y por qué estamos empezando a oír hablar de este lugar, y nos vemos en el próximo. Chao.